Seguimos avanzando aquí en el contexto global de France 24. Les estamos trayendo en esta tarde todas las noticias internacionales. Vamos con ellas. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, frena el optimismo de su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky, sobre el presunto plan de 20 puntos para lograr la paz con Rusia. Trump asegura que Zelensky no tiene nada hasta que él lo apruebe. Está planeado que ambos se reúnan el domingo en Florida. Y un grupo de venezolanos que fueron deportados de Estados Unidos piden a la administración Trump que cumpla con un fallo judicial que prevé que sean reaceptados. Una vez de vuelta en Estados Unidos, podrían pedir la impugnación de su deportación por vulneración al debido proceso. En Bolivia continúan por quinto día las protestas de mineros y otros trabajadores rurales por la eliminación del subsidio a los combustibles. Los dirigentes mineros denuncian que es una medida que beneficia a las multinacionales en detrimento del pueblo. Comenzamos. Abrimos con información de la guerra en Ucrania porque el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pone freno al optimismo de Volodymyr Zelensky para alcanzar acuerdos con Rusia antes de fin de año. El republicano asegura que su par ucraniano no tiene nada hasta que él lo apruebe. Esto en referencia a las declaraciones de Zelensky sobre avances en un nuevo plan de paz acordado entre Kiev y Washington. Según el gobierno ucraniano, este domingo ambos mandatarios se van a reunir en Florida. En la Plaza de la Independencia de Kiev, las decoraciones navideñas apenas se veían bajo las banderas, cuadros y mensajes en memoria de los soldados ucranianos caídos. A medida que el conflicto con Rusia se acerca al inicio de su quinto año y a pesar del continuo impulso diplomático de Washington, los residentes de la capital se mostraron escépticos con un posible fin de la guerra. Desafortunadamente hay pocas esperanzas de cambio. Mi esposo y mi hermano están en el ejército y esperamos que la situación mejore, pero no estamos dispuestos a ceder ningún territorio. Mientras tanto, Volodymyr Zelensky adoptó un tono más optimista, afirmando incluso que estaba listo para convocar un referendo sobre el plan de Trump con un alto al fuego si Rusia lo acepta, según reportó el medio Axios. El presidente ucraniano anunció también que se reuniría con Donald Trump el próximo domingo para discutir las garantías de seguridad y ultimar los detalles de un plan de paz conjunto de 20 puntos que se presentará a Rusia. Rustem Umerov informó sobre sus últimos contactos con la parte estadounidense. No vamos a perder ni un solo día. Hemos acordado una reunión al más alto nivel con el presidente Trump próximamente. Mucho se puede decir antes del año nuevo. Gloria a Ucrania. Los esfuerzos diplomáticos para poner fin a la guerra se han topado hasta ahora con demandas contradictorias de ambas partes. Kiev declaró recientemente que estaba dispuesta a retirar sus tropas del este del país, siempre que Rusia hiciera lo mismo, lo que crearía una zona desmilitarizada y vigilada por fuerzas internacionales. Pero Moscú no ha dado señales de estar dispuesta a aceptar dicho acuerdo y sigue exigiendo a Ucrania que renuncie al territorio que le queda en la región del Donbass. Nos vamos hasta Caracas porque un grupo de venezolanos que fue deportado y detenido en el CECOT de El Salvador pidieron este viernes en rueda de prensa que Estados Unidos cumpla una condena judicial que prevé su reaceptación en el país. Un juez determinó que su expulsión violó sus derechos al debido proceso y que tienen derecho a pedir que se impugne su deportación. La administración Trump tiene 2 semanas para permitir ese regreso. La resolución judicial ordena ahora que se nos otorgue la oportunidad de una audiencia justa y conforme a la ley en los Estados Unidos. Celebramos la decisión del juez federal, que reafirma el principio de que ningún gobierno, sin importar su procedencia, está por encima del derecho internacional, de los principios fundamentales del debido proceso y del respeto de los derechos humanos. Esta sentencia sienta un presente crucial para la protección de los derechos de todos los migrantes, quienes salen de sus hogares con dificultades y vulnerabilidades y que en su gran mayoría son familias humildes y trabajadoras. Y en Bolivia, quinto día ya consecutivo de protestas encabezadas por los sindicatos agrupados en la Central Obrera Boliviana contra la eliminación del subsidio a los combustibles. El máximo dirigente de la COP, Mario Argüello, denuncia que el decreto está hecho en beneficio de las empresas transnacionales, pero en detrimento del pueblo.
El subsidio estuvo vigente durante 20 años del gobierno del izquierdista Movimiento al Socialismo y Rodrigo Paz lo ha retirado nada más llegar al poder. Entonces tenemos que entender el contexto de ese decreto. El decreto en sí ha hecho a cabalidad para las transnacionales, empresarios, agroindustriales, que se van a beneficiar. Pero para el pueblo boliviano significa ajustarse más aún el cinturón. Tenemos que concientizar, tenemos que llegar hasta el último sector del país. Hermanos bolivianos, comprendan y entiendan el contexto de este decreto. Y tenemos que hablar del sur de California, en donde se han registrado las lluvias y tormentas en Navidad más fuertes en años. Este viernes el riesgo de inundaciones seguía siendo alto cuando ya se podían ver las consecuencias de las fuertes lluvias, desde carreteras arrasadas hasta vecindarios semitapados por el lodo y piedras que dejaron las riadas a su paso. Miles de personas tuvieron que ser evacuadas en las fechas navideñas. Y vamos a Medio Oriente. La agrupación extremista sunita Saraya Ansar al-Sunna, anteriormente parte del HTS y hoy en el gobierno, reivindicó por Telegram el ataque de este viernes contra una mezquita ubicada en Homs, en un barrio de la minoría alawita, a la que pertenece el derrocado expresidente Bashar al-Assad. 8 personas murieron y 18 resultaron heridas. Vamos a verlo. Explosión en una mezquita alawita en Siria. En la ciudad de Homs, el ataque se dirigió contra la minoría a la que pertenecía la familia del expresidente Bashar al-Assad, que fue derrocado en diciembre del año pasado. La oficina de prensa de la ciudad informó que un artefacto explosivo detonó dentro de la mezquita Imam Ali bin Abi Talib y que las fuerzas de seguridad habían acordonado la zona. Cuando se produjo la explosión se desató el caos y la gente se acostó en el suelo. Entre 25 y 30 personas estaban en el suelo y en 5 minutos llegaron las fuerzas de seguridad y las ambulancias para atender a los heridos y a los fallecidos. La bomba fue colocada por un individuo. Continuamos la investigación y, con la ayuda de Dios, pronto identificaremos a los responsables. Unas horas después, un grupo yihadista sunita reivindicó el ataque vía un mensaje escrito en Telegram. Se llama Saraya Ansar al-Sunna y fue fundado en febrero por un ex miembro del grupo HTS que dirigía el ahora presidente de facto Ahmed al-Sharaa, tras percibir que el nuevo gobierno sirio de la mayoría sunita era indulgente con los chiitas y los alawitas. Saraya Ansar al-Sunna ya se había atribuido la responsabilidad de un atentado suicida contra una iglesia ortodoxa en Damasco en junio y prometió esta vez continuar con los ataques contra los llamados infieles. Por su parte, el Ministerio de Asuntos Exteriores condenó la explosión como un crimen terrorista. En los últimos meses las tensiones han aumentado en varias partes de Siria a medida que las antiguas divisiones sectarias, étnicas y políticas continúan desestabilizando el país, incluso tras la disminución de los combates a gran escala. Y en la franja de Gaza, los fieles han podido volver a la gran mezquita de Omari, destruida parcialmente por las bombas israelíes. El templo ha sufrido graves daños que han limpiado los propios civiles. Hasta octubre de 2025, la UNESCO, la Agencia de la ONU para el Patrimonio Cultural, había identificado daños en 114 lugares de culto desde el asedio israelí en el enclave palestino en octubre de 2023. Y en Nigeria, los ataques aéreos que Estados Unidos llevó a cabo contra el autodenominado Estado Islámico podrían ser los primeros de una serie de operaciones conjuntas en este país africano. Donald Trump habla desde finales de octubre de una amenaza existencial para los cristianos en Nigeria. Sin embargo, la intervención estadounidense divide a los nigerianos. Es la primera vez que Washington interviene militarmente en Nigeria bajo el mandato de Donald Trump. Del lado de la población nigeriana, el presidente estadounidense encuentra bastante respaldo, dada la crisis de seguridad que vive actualmente el país africano. Estamos hartos de todas estas matanzas. La gente no puede viajar y tenemos un gobierno, tenemos soldados y no nos ayudan en absoluto. Así que deberían haber estado aquí desde hace tiempo. Agradecemos a Estados Unidos por lo que ha hecho. Agradecemos al gobierno nigeriano por lo que está intentando hacer. Deben trabajar en equipo para erradicarlos donde quiera que se escondan, para que cristianos y musulmanes puedan vivir en paz en Nigeria.
Donald Trump afirma que en el norte de Nigeria los cristianos se encuentran bajo una amenaza existencial equivalente a un genocidio. Sin embargo, esta teoría es refutada tanto por el gobierno del presidente Bola Tinubu como por la mayoría de los analistas. Por eso, este viernes, varias voces cuestionaron el fundamento de la operación estadounidense, que tuvo lugar en una zona predominantemente musulmana y sin antecedentes de persecución religiosa. Nunca ha habido ningún incidente de persecución de cristianos en el estado de Sokoto. Sus iglesias no fueron atacadas. No se ha producido ningún genocidio de cristianos en el estado de Sokoto. El problema actual en Nigeria no es una crisis religiosa. Es un problema de secuestros y bandidos y otros grupos que intentan destruir el país. Dividido prácticamente en partes iguales entre el sur, predominantemente cristiano, y el norte, predominantemente musulmán, Nigeria es escenario de numerosos conflictos, con cristianos y musulmanes como víctimas, a menudo de forma indiscriminada. Israel informó este viernes su reconocimiento como país independiente y soberano a Somalilandia, una región separatista de Somalia en disputa desde 1991. La decisión de Israel generó rechazo en África y en el mundo árabe en general, puesto que llega tras conocerse la intención del gobierno israelí de enviar allí de manera forzada a los gazatíes desplazados por la guerra. Nos lo cuenta Martín Gripo. Somalilandia recibe su primer reconocimiento como país independiente. Israel dio el apoyo a la soberanía de esta región separatista del norte de Somalia, una decisión que fue comunicada por el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, mediante una llamada con la autoridad somalilandesa. Creo que esta será una gran oportunidad para ampliar nuestra colaboración. Tenemos la intención de colaborar con ustedes en los ámbitos económicos, agrícola y de desarrollo social. Esperamos poder ayudarles en todo lo que podamos y creemos firmemente en esta amistad. Con más de 3 millones de habitantes, Somalilandia se ubica en el denominado Cuerno de África, la región de África Oriental que une el Mar Rojo con el Océano Índico. En mayo de 1991, Somalilandia declaró su independencia. A partir de ese momento, estableció su constitución, moneda nacional y su sistema de gobierno. Este reconocimiento fue duramente cuestionado por países de la región, como la Unión Africana. Cualquier intento de socavar la unidad, la soberanía y la integridad territorial de Somalia contraviene los principios fundamentales de la Unión Africana y podría sentar un precedente peligroso con profundas consecuencias para la paz y estabilidad de todo el continente. Y la Liga de Países Árabes también rechazó la decisión de Israel. Esta medida de una potencia ocupante que comete a diario graves violaciones contra el pueblo palestino y los países palestinos vecinos e ignora las resoluciones de legitimidad internacional es un ataque israelí a la soberanía de un Estado árabe y africano. Según la agencia EFE, el reconocimiento llega tras varias visitas secretas de altos funcionarios israelíes a Somalilandia, y la agencia AP dijo que Estados Unidos e Israel habrían estado en contacto desde inicios de 2025 con las autoridades de esta región, con el objetivo de enviar allí a los palestinos expulsados forzosamente de la Franja de Gaza, algo que no se materializó, al menos de momento. Vamos con la Copa Africana de Naciones, que sigue su desarrollo en Marruecos. Este viernes comenzaba la segunda ronda de partidos de la fase de grupos. Los anfitriones tan solo lograron empatar contra una Mali más fuerte de lo esperado por los marroquíes. Quien sí ganó fue Egipto frente a Sudáfrica. Nos lo cuenta nuestra enviada especial, Natalia Ruiz Giraldo. Marruecos pensaba que Malí iba a ser una presa fácil, pero no fue así. Se tuvieron que contentar con un 1-1 aquí en este estadio Príncipe Moulay Abdallah de Rabat. Eso sí, Marruecos jugó un muy buen primer tiempo, especialmente gracias a un brillante Brahim Díaz que consiguió ya un penalti para abrir el marcador. Brahim Díaz, casi siempre en el banquillo del Real Madrid, aquí ya lleva 2 tantos. En el segundo tiempo, Malí siguió buscando las oportunidades de gol y se encontró con un penalti después de una falta sobre la Sinayoko. Fue precisamente Sinayoko el encargado de cobrar y de marcar para poner el empate y casi dejar callado a todo este estadio. Marruecos no se pudo entonces lucir ni ante su público ni ante los ojos de un Kylian Mbappé que vino aquí a apoyar a su amigo y ex compañero de vestieres en el Paris Saint-Germain, Achraf Hakimi. Hakimi que por ahora no ha jugado, pero quizás podría estrenarse en ese tercer partido de Marruecos. Es justamente allí ante Zambia donde tendrá que buscar y conseguir ya su pase a octavos de final. Quienes ya están en octavos de final son los egipcios, los faraones, quienes hoy ganaron ante Sudáfrica
por la mínima. Y este sábado continúa, por supuesto, la acción aquí en Marruecos, en esta Copa Africana de Naciones, con 4 partidos y 2 cruces muy interesantes. El de Senegal, que va a medirse a la República Democrática del Congo, un rival ya más de peso que el Botswana, ante el que se encontró en el primer partido, y también Nigeria se va a medir ante Túnez, 2 selecciones que ganaron sus primeros partidos y que van a disputarse la cabeza de su grupo. Con el reporte de Natalia Ruiz Giraldo nos despedimos. Gracias por elegirnos.